¿A qué le tiene miedo a alguien que cobra por darle sustos a la gente? Hace poco entrevisté a Mario, un fontanero, y le enseñé a jugar a Super Mario Bros. Él me contó que una vez casi se murió en un baño, mientras se duchaba. Desde ese momento que tengo un miedo terrible a morirme en el baño, a que un día me duche, haya un escape de gas y me quede ahí. Para superar este miedo, totalmente absurdo, voy a enseñarle a alguien que lleva más de 15 años dando sustos a la gente y viviendo de ello a jugar a un videojuego de miedo, mientras él me explica su experiencia siendo un asustador, para ver si consigo yo extraer de ahí algo y comprender mi propio miedo. Hola, me llamo Rubén, soy actor y llevo más de 10.000 horas pegando sustos a la gente representando al personaje Chucky en el Hotel Kruger del Tibidabo. Hoy vamos a jugar a Little Nightmares. He pensado que era una buena idea, ya que tú te dedicas a estar ahí agazapado esperando el momento para asustar a la gente, pues hacerte jugar a un juego en el que ahora tú seas el que está en una especie de casa del terror intentando salir de ahí. Tengo que decirte que es un poco difícil darme miedo hoy en día, pero bueno. A ti no te asustan las cosas, ¿no? Por lo general no. Vas a jugar tú y yo te digo un poco cómo vas, ¿vale? Sí, hace tiempo que no juego a videojuegos. ¿Cuál es tu juego favorito que recuerdes? ¿El Mario? No, el Crash Bandicoot. Ah, claro, el Mario de la Play, ¿no? Claro. Sí, yo lo jugué de muy pequeño también. Hombre, ya tengo una edad, ¿eh? ¿Sí? Pero que, bueno, se puede Voy a preguntar... hacer Área 47 en julio. Joder, ¿qué dices? No me lo creo. 47 años. Pues no lo parece, tío. Gracias. Este eres tú. Con esto te mueves y con los diferentes botones que ya irás tocando, haces diferentes cosas, ¿vale? Por ejemplo, con este ves ya Vale. que abres el mechero para ir avanzando. No sé qué tengo que hacer con esto, pero bueno. Me parece que me voy a quedar en la primera pantalla, ¿eh? A ver, por la derecha, a ver si puedes abrir esa compuerta. ¿Vale? ¿Tu función exactamente en la casa del terror cuál es? Vale, dar susto, pero ¿de qué manera? Yo estoy rodeado de muñecos, ¿vale? Y hay dos Chuckys vestidos igual que yo y solo me muevo yo, ¿me explico? Pasa el grupo y automáticamente Chucky cobra vida y automáticamente voy detrás de la gente con mi cuchillo. Con cuchillo. Sí. ¿Y vas vestido, por ejemplo, con algo tipo...? Te he traído esto, que es la camiseta, que por cierto es muy difícil de conseguir, porque hoy en día no sé por qué es tan difícil conseguir un vestuario de Chucky. No lo entiendo. O sea, esto es tu uniforme de trabajo. Junto con un mono, calcetines de color y unas bambas. Y una peluca, claro. Mi maquillaje Y un cuchillo. y un cuchillo. ¿De verdad o...? No, si fuera de verdad, habría muchos problemas. Porque la gente se acerca demasiado. Sí. O sea, la gente se propasa a veces, ¿no? Bueno, hay de todo, ¿sabes? Hay gente que se asusta, sin querer te da un golpe. A la persona que viene directamente a tocarte un poco la moral. Y trabajar en la oscuridad, pues te permite, ¿no?, tener una visión mejor que ellos, porque ellos vienen de la calle. Yo ya tengo la visión acostumbrada. Oh. ¿Qué te ha pasado ahí? Bueno, sé que me ha comido una rata, ¿puede ser? No he visto qué era, tío. Creo que he muerto. A ver, vale, sí, exacto. Es que si no veo nada. ¿Otra vez? ¡Ay, viene detrás! Ya que trabajas en la oscuridad y con mucho ruido, entiendo, gente gritando, máquinas funcionando sí. para, yo qué sé, momias que salen de las paredes, supongo. ¿Eso crees que te ha llegado a afectar a la vista o al oído de alguna forma? Por mi fisionomía, ¿vale? La gente con acondroplasia a veces tienen problemas de oído. A mí me ha afectado un poco, tengo que decírtelo. El tener efectos, tengo uno ambiental, tengo uno cuando entra el grupo, que acciona, que es brutal, que se pasa de 0 a 200. O sea, efectos de sonido te refieres. Pero por lo general no, ¿eh? Vale. Hay gente que lleva muchos años trabajando ahí y no me explico y no tiene nada. ¡Ostras! Vale. Pues muy bien. ¡Ah! Sí, no puedo hacer otra cosa. Te ha pillado. ¿Qué crees que representa Chucky para la gente? La gente me ha parado el acting para regalarme bombones. ¿Qué dices? Sí, es decir, yo haciendo el acting y viene una mujer con su hija. Toma, para ti. Y como, señora, estoy trabajando. Gracias. Niños con 2 años, te quiero Chucky, te quiero Chucky, te quiero Chucky. Con el muñeco de Chucky entrando en mi escena. Mira como tú, ¿Qué dices? mira como tú. Uy, ¿qué es esto? ¿Un duende? ¿Un duende? No sé. Hostia, justo no lo he visto. ¿Había un duende? Intenta saltar de ahí a la derecha, ¿no? Por delante. ¡Hostia!
No, bien. No he visto el precipicio. ¿Y a ti hay algo que te asuste? ¿Tienes alguna fobia, alguna cosa? Miedo. La gente. La gente te da miedo. Puedes confiar mucho en las personas, pero te la pueden jugar en cualquier momento. ¿Te refieres a la gente dentro de la casa del terror o también te refieres a gente después? En el mundo que me muevo, en el mundo que me rodea. Yo soy una persona bastante abierta, pero tengo la puta mala suerte, hablando malamente, perdón, No, de encontrarme con gente muy mal educada, muy poco civilizada. No tienen ningún tipo de cuidado a la hora de decir las cosas. ¿Y qué es lo más fácil de tu trabajo? Asustar. Hostia, me ha asustado con este ruido, tío. Es que soy muy asustadizo. Para mí es maravilloso ver cómo la gente se asusta. ¿Porque tú crees que el miedo excita a la gente? Uy, no sé si tú supieras. Aquí que no te dé la luz, que creo que te va a freír. Tienes que estar en la sombra. O sea, cuidado con el ojo. Ese personaje que hace ahí. Ese está frito. Como yo, ¿ves? Ahí te ha frito. Y cómo... Bueno, aquí hay como un ser muy loco ahora, ¿eh? Pero bueno, agáchate debajo de la cama, creo yo. ¿Pero qué te pasa? Estoy muriendo, ¿ves? No, creo que tienes hambre. Creo que tiene hambre de verdad. Ah, mira, te va a dar de comer. Pero a saber qué es esta cosa que te estás comiendo. Ah, mira, ya no me crujen las tripas. ¿Y cuando eras niño? Sí. ¿A qué le tenías miedo? ¿Había algo que te daba terror, que te daba miedo? ¿O siempre fuiste muy valiente? ¿O...? De niño. A la gente. Te lo vuelvo a decir. O sea, es un miedo que viene de la infancia. Eso. Totalmente. Me da pavor la gente. ¿Ha habido algún momento que por ese miedo a la gente te haya llevado a pensar, mira, ¿sabes qué? Prefiero no salir a la calle esta semana? Muchas veces. Recuerdo cuando era pequeño que lo pasaba muy mal. La gente es muy cruel. Hay de todo también, te digo, ¿eh? Sí, pero veo que tienes, por la experiencia tuya de la vida, como una visión muy precavida sobre la gente. Yo cuando estoy en una reunión de amigos, yo estoy pendiente de ti, yo estoy pendiente de la mesa de la derecha, de la izquierda, de atrás, de delante. Yo me lo encuentro todos los días en la calle, todos los días, andando en el metro. A mí me dan codazos en la cara, en el metro. Yo he aprendido a tener la capacidad de tener 8000 oídos y ojos. Porque estoy pendiente de que nadie se tome el lujo de hacer ningún tipo de comentario malsonante hacia mi persona. ¡Que me frito! No. ¿Qué te pareció el juego? Fue un juego fantástico para dedicarle muchísimas horas. Te quería dar un obsequio final. Ajá. A mí esto me lo regalaron comprando un queso. ¿Un queso? Un cuchillo Madre de Dios. que corta muy bien, es el mejor cuchillo que tengo en casa y te lo quiero dar a ti. Pero de verdad, cuidado. ¿Es real? Sí. Sí, es real, cuidado porque... O sea, No te lo digo porque tengo que ir a la estación de San ahora a coger el tren. Como me pare la policía con un cuchillo, a ver qué me va a decir. No me suele parar la policía, porque me ven como algo peor, algo extraño. No. Pero claro, tú imagínate que me paran y me ven con un cuchillo. Y así es como conocí a Rubén, el asustador que asustaba a la gente y al que le asustaban las personas. Le quise hacer una última pregunta, o más bien una última propuesta. Después de hablar contigo sobre miedo durante tanto rato, me gustaría que me intentaras dar un susto. Si no me asusto, es que he conseguido, después de esta charla contigo, fortalecer algo dentro de mí. Sí, pero claro, me pillas ahora en cero, no sé cómo hacerlo, evidentemente. Porque ya lo ves venir. Sí, no, pero me da miedo igual, o sea que... Claro, porque si te hago... va a quedar muy... Yo te invito a entrar en el hotel. Ahí estás dentro de mi juego, evidentemente. ¿Pero me dejan grabar ahí o no? No, tío. ¿Cómo te van a dejar? Da miedo, pero hijo, no sé hasta qué punto eres tan aprensivo. Acepté la invitación de Rubén y fui al parque de atracciones del Tibidabo con la intención de entrar en la casa del terror donde él trabaja. No estaba nada seguro de querer entrar en la casa del terror, pero se me ocurrió que una buena manera de ponerme a tono podría ser subirme a atracciones para que me subiera la adrenalina. Igual así entraba más a tope ahí. Pero todas las atracciones eran infantiles. Incluso la gorra que me compré era tamaño niños. Fui
Fui allí con el cuchillo escondido en una caja porque se ve que no te dejan enviar cuchillos por correos. Yo eso no lo sabía. El único lugar que se me ocurrió que podía ser lo suficientemente apartado para que no fuera raro darle un cuchillo a Rubén fue la noria. Bueno, a ver, yo creo que lo vas a tener bien para volver a casa, porque si el problema era que no supieran que tienes esto... También te quería decir otra cosa, que es que tengo mis dudas sobre si entrar o no en el pasaje del terror. Yo, de hecho, te invitaría y te rogaría que entraras. Terapia de choque, superar tus miedos. A partir de aquí, teniendo en cuenta que, como me dijo Rubén, no se podía grabar dentro de la casa del terror, creo que lo mejor es que elijáis el final. Os doy 3 opciones. Final número 1. Me atrevo, hago la cola y entro en la casa del terror. La experiencia es espeluznante, pero sobrevivo a ella. Final número 2. Hago la cola, pero al final me retiro. Pienso que no tengo que forzarme a superar mis miedos. Rubén mismo lleva 15 años asustando a gente y sigue teniendo miedo de la gente. Yo no tengo por qué querer tener prisa de superar miedos a nada. Final número 3. Rubén se adelanta y sin querer me da un susto que me hace caer de la noria. Casa, porque... Evidentemente.